Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. Malcolm. Lo siento. Hola niños, ¿qué tal? Buenos días. Oigan, espero que se encuentren muy bien. Chamacos, ¿cómo pasa el tiempo? La próxima semana vamos a ver cómo vamos a hacer la primera evaluación. Me da gusto que no todos, o sea, que todos, o sea, la mayoría de su grupo han entregado sus trabajos. Les quiero compartir que yo planeo evaluarlos con sus trabajos, o sea, aquellos que me han entregado todo, para mí van a tener un 10. Igualmente también cuento los que participan, los que siempre están en clases, así que me siento bien al decirles que va a haber muchos 10 en este grupo. Me gusta que hayan participado, que me contesten en el grupo y más que nada que estén cumpliendo con las actividades. Pero bien, chamacos, lo vamos a checar ya bien el martes. El martes ya les digo cómo vamos a hacer lo de la evaluación, si vamos a tener clase el viernes o no, porque pues quiero checar bien. Pero he estado contemplando que hay algunos que no están al corriente con ese tipo de actividades. Así que en esos casos yo voy a dejarles un trabajo aparte y con eso los voy a evaluar. Es decir, voy a evaluar a los que no tengan todos sus trabajos con un trabajo extra de investigación. Con los que tienen todos sus trabajos, considérense con un 10. Ustedes saben quiénes son. Así que, bien, chamacos. Hemos estado hablando acerca de sexualidad estas últimas clases. Y vamos a seguir todavía con eso. Pero, ya además de que ya hablamos de sexualidad, de sexo, de prácticas seguras de sexo, vamos ahora a ver el marco legal, o sea, la cuestión ya como tal, teórica de la parte de la sexualidad. Y chavales, nos quedamos en la página 53. Como les recuerdo, vimos esta gráfica, o sea, que dice que habla de momentos clave del erotismo y te menciona los puntos o los mejores momentos en los que tú puedes decidir detener el avance del erotismo, de la sexualidad y decidir repensarte las cosas. Más que nada te da la opción como para que entiendas que en la emoción y en los factores, en el calor del momento, tú podrías llegar a cometer actos que podrían tener como consecuencia enfermedades de transmisión sexual, embarazos no planeados, pero ya, fue lo que vimos la clase pasada. Hoy, este libro nos marca una cosa. Nosotros contestamos las preguntas de arriba. En la parte de abajo dice, investiguen también cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos y respondan las 4 preguntas de abajo. Ahora, yo les voy a comentar que estos derechos sexuales y reproductivos son como tal ya unos derechos como que mundialmente establecidos. Es decir, que estos derechos no solamente se aplican aquí en México, ¿sí? O sea, se aplican en toda Latinoamérica. Y esto es lo que vamos a checar. Como tal, nos pide que investiguemos los derechos sexuales. Yo aquí rápidamente encontré una fundación que habla acerca de derechos de prevención precisamente de embarazos no deseados, tal cosas. Como tal, aquí esta página nos muestra qué y cuáles son los derechos sexuales y reproductivos. Como tal dice que son todos los, o sea, dice que son todos los seres humanos nacen libres e iguales, eso lo sabemos. Por eso todas las personas deben tener garantizada la misma libertad, igualdad y dignidad, los llamados derechos humanos. Como ustedes ya saben, en las páginas pasadas hablan de equidad de género. Es decir, equidad significa justicia, dar a cada quien lo que se merece. Es decir, cada quien se necesita un trato digno y que se respete su libertad. Bien,
Los derechos los ejercen las personas y es el Estado quien tiene la obligación de garantizarlos y promoverlos a través de legislación y políticas públicas adecuadas. Los derechos sexuales y reproductivos son partes de los derechos humanos, es decir, que son propios a todas las personas sin discriminación alguna. Parte de una de las características de los derechos es que los tenemos desde que nacemos. Desde el momento en la concepción nosotros ya tenemos nuestros derechos el resto de nuestra vida. Y se van a acabar el día en el que nosotros ya no estemos, nada más. Pero bien, los derechos sexuales y reproductivos buscan garantizar que las personas puedan tomar decisiones sobre su vida sexual, reproductiva con libertad, confianza y seguridad, de acuerdo a su vivencia interna, o sea, de acuerdo a cómo ellos se sientan, o sea, nosotros tenemos el derecho a decidir si estamos cómodos con alguna situación o no, y cuándo podemos nosotros tener hijos, cuándo queremos hacerlo y cuándo no lo queremos hacer. Entonces, significa que estos derechos sexuales hablan que nosotros tenemos la libertad acerca de nuestro cuerpo, de hacer con nuestras preferencias, con nuestras orientaciones, pues lo que nosotros queramos, ¿no? Nosotros podemos querer a quien sea y Ay, ya me estoy verborreando, perdón, ya estoy verborreando. Lo que yo digo es que nosotros tenemos la facultad de tomar decisiones sobre nuestra sexualidad. De esto se trata los derechos sexuales y reproductivos. Es decir, que estos derechos nos dan la libertad para nosotros elegir cuándo, cómo, dónde y con quién nosotros podemos desarrollar nuestra vida sexual. Entonces, como nosotros sabemos, todo esto está asociado a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a la espiritualidad, o sea, a nuestras creencias, las emociones, obviamente, y a la salud. Entonces, hay factores externos, como lo menciona aquí, el contexto social, o sea, el lugar donde nos vemos. Discúlpenme. El lugar donde nacemos y cómo crecemos, o sea, el lugar, el contexto, o sea, marca contexto social, histórico, político y cultural. Es decir, aquí en México sería el contexto social. La cuestión histórica sería que estamos viviendo en una etapa de la pandemia. En una cuestión política y cultural, pues estamos, podríamos decirlo que en el proceso o estamos siendo gobernados por nuestro presidente Andrés Manuel y estamos dentro de grandes cambios en México. Y con eso quiere decir que nuestra vida sexual puede ser, ¿cómo se puede decir? Afectada por factores externos. Como tal, ahora por la pandemia se nos pide que estemos alejados los unos de otros, ¿no? Como tal, eso se podría decir que nos corta algunas libertades, pero obviamente es por nuestro bien, ¿no? Entonces, los derechos sexuales se refieren a la libertad de las personas para ejercer su sexualidad de manera saludable. Sin ningún tipo de abuso, sin ninguna coerción, o sea que coerción significa que nadie te presione a hacer algo que tú no quieres. También que no haya violencia, discriminación, o sea que se proteja la integridad de nosotros para vivir nuestra sexualidad. La sexualidad comprende la actividad sexual, o sea el sexo como tal, las identidades de género, o sea nosotros o sea la identidad de género significa que la forma en la que tú te percibes. Yo soy masculino, quiere decir que me identifico con el género masculino, es decir, me gusta vestirme como hombre, hablar como hombre, tal. Estas identidades, o sea, es la forma en la que nosotros nos desarrollamos socialmente. Quiere decir, yo soy hombre y me comporto como hombre. Hay otro tipo de identidades de género que ahorita se están manejando y ya es algo como que más cultural, ¿no? Ahora. Entonces, la orientación sexual también juega un papel importante. Nosotros lo que conocemos que son el heterosexual, la atracción de hombre a mujer, o sea, de sexo diferente o de sexo contrario, el homosexual, o sea, preferencia sexual acerca los de su mismo género, la bisexualidad, pero a eso se referiría con la orientación sexual. Ya hablamos acerca del erotismo, acerca del placer, la intimidad, la reproducción,
Como saben, la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales, y se experimenta y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas y relaciones. Rap God. Pero bien, chamacos, hay muchos factores. Es lo que está mencionando aquí. Hay muchos factores que nos van a hacer tratar nuestra sexualidad de una u otra manera. Bien, ¿cuáles son los derechos sexuales? ¿No? ¿Cuáles son los derechos sexuales y reproductivos? De acuerdo con la Federación Internacional de Planificación Familiar, o IPPF, por sus siglas en inglés, los derechos sexuales y reproductivos se pueden articular de la siguiente manera. Como vemos, son 10 derechos. El primero es derecho a la igualdad, o sea, derecho a una protección legal igualitaria y a vivir libres de toda forma de discriminación basada en el sexo, la sexualidad o el género. Es decir, nadie te puede discriminar por haber nacido hombre, por haber nacido mujer, por la forma en la que tú tienes tu orientación sexual, tampoco por la forma en la que tú te identificas. O sea, por ningún ámbito de tu sexualidad se te puede discriminar. El 2, derecho a que todas las personas participen sin importar su sexo, sexualidad o género. Es parecido al de arriba. El de arriba se te impide que se te discrimine. Aquí te menciona que es ¿cómo se dice? Que es tu derecho el ser tomado en cuenta. O sea, que siempre tú puedas participar en cualquier ámbito sin que se te excluya por ser hombre, mujer, heterosexual, homosexual, etcétera. El tercero es el derecho a la vida, la libertad, o sea, seguridad de nuestra persona y de nuestra integridad corporal. O sea que nosotros tenemos derecho a vivir, tenemos derecho a tener nuestras libertades. Es decir, que nadie tiene la facultad sobre nosotros como para un día decidir quitarnos la vida o por así decirlo, esclavizarnos, ¿no? O sea, a eso se referiría. Ay, es que estoy verbalizando bastante, pero lo que se refiere al derecho a la vida es que nosotros tenemos el derecho a disfrutar de nuestra vida como tal. Bien, el 4, derecho a la privacidad, derecho a que nosotros tengamos nuestro espacio para expresarnos, para tener ¿cómo se dice? Nuestra comodidad, ¿sí? Nosotros tenemos derecho a mantener algunas cosas solamente para nosotros, no tenemos el derecho de explicarle acerca de nuestra vida a nadie más. Entonces, derecho a la autonomía personal y el reconocimiento ante la ley, o sea, derecho de que yo soy dueño de mí y nadie tiene la facultad de ¿cómo se dice? De cambiarme, ¿no? O sea, yo soy dueño de mí mismo y tengo mis derechos, o sea, a eso se referiría. Como tal, el 6, derecho a la libertad de pensamiento, opinión y expresión, derecho a la asociación. O sea, tienes derecho a opinar acerca de cualquier cosa, nadie te puede callar por el hecho de ser hombre, ser mujer, heterosexual, homosexual, como ya lo mencionamos. Y derecho a la salud y a los beneficios del avance científico, que es como los derechos de los niños. Derecho a la educación e información, más que nada en ámbitos sexuales. Ustedes tienen el derecho a tener información confiable, fue lo que habíamos hablado en la clase pasada. Como tal, en los libros de texto se cuida siempre que la información sea correcta. De hecho, si nosotros, como ahorita estamos trabajando aquí en línea, siempre hay que tomar en cuenta estos factores. La fuente, siempre hay que checar bien la fuente. Por ejemplo, .org significa que está financiado por alguna organización o alguna empresa y puede que tenga el fin de llegar a jóvenes o tiene el fin de venderte algo, ¿no? Pero bien, significa que esta información de aquí está comprobada. Entonces vamos a confiar en que esta información es verdadera. Entonces, derecho también a elegir. O sea, si tú tienes derecho a elegir si te quieres casar o no te quieres casar. También tienes derecho a elegir si te quieres crear una familia o no quieres crearla. También decidir si tienes o no tienes hijos. Y también cómo, cuándo, dónde y con quién quieres tener hijos. O sea, nadie te puede obligar a casarte.
Había escuchado mucho tiempo, hace mucho tiempo, que por aquí en Uruapan cerca había rancherías o había pueblos donde todavía se casaban niñas de 12 años con señores de 30 y tantos. Bueno, eso hasta ahorita no me ha constado porque pues nunca he presenciado nada de eso. De hecho, a mí en lo personal, como maestro de formación cívica, siento que es algo que no me gustaría presenciar para nada. Porque lo que estamos viendo aquí son que ustedes tienen derechos sobre su cuerpo, derechos que tienen que ver con lo sexual, y que alguien te obliga a casarte con otra persona nada más porque sí, pues es ir en contra de tus derechos. Y es algo que culturalmente puede cambiar, porque si tú vienes de una familia o de una tradición en las que el papá tiene el derecho de hablar sobre sus hijas y decir, sabes que hija, tú te vas a casar con ese hombre y nada más, o tu hijo te vas a casar con esa señora y hasta ahí, o sea, no, ¿sí? Nosotros tenemos derecho a elegir con quién, cuándo, dónde y cómo nos vamos a casar, vamos a tener familia o si vamos a tener hijos. Y por último, derecho a la rendición de cuentas y reparación de daños. O sea, nosotros tenemos derecho a que se nos tome en cuenta si algo nos pasa, que se nos, ¿cómo se dice? Que se nos haga justicia ante cualquier hecho que nos afecte de alguna manera. O sea que nosotros necesitamos o entender que si algo nos sucede a nosotros, tenemos el derecho a que se nos tome en cuenta siempre, ¿sí? En cuestión de la sexualidad, pues significa que si sufres de algún tipo de abuso, de algún tipo de violencia, tienes el derecho a que aquella persona que te hizo daño pague por el crimen que haya hecho. Discúlpenme. Pero bien, esto son 10 simples y aquí la página te habla acerca de más leyes, pero los más importantes pues son estos 10. Yo me gustaría que pasáramos esto a su libreta, pero recuerdo que todavía tenemos que hacer estas preguntas. A ver, vamos a ver. Las preguntas son, ¿qué significa la sexualidad en esta etapa de tu vida? Estas son preguntas personales, ¿no? Estas son preguntas ya para ustedes. 2. ¿Qué ventajas y desventajas tiene empezar a tener relaciones sexuales? 3. ¿Por qué se recomienda la abstinencia sexual en esta edad? Ya habíamos hablado que era la abstinencia, o sea, esperarnos a llegar a una madurez óptima para nosotros iniciar con este tipo de cosas. Y luego, ¿cómo pueden proteger su dignidad y su integridad personal en el ejercicio responsable de su sexualidad? O sea, ¿cómo pueden proteger su dignidad e integridad? Pidiendo respeto, ¿no? Bien. Estas preguntas son las que se supone que vamos a hacer el día de hoy. Les voy a pedir que que respondamos estas 4 preguntas. Y yo les voy a mandar esto de aquí, de los derechos sexuales. Son 10 nada más. Necesito nada más que lo pasen. Déjenme. Les voy a mandar esta imagen al grupo. Pero bien, chamacos, el primero es derecho a la igualdad. Vamos a pasar también esto a la libreta, o sea que vamos a responder las 4 preguntas de la página 53, si no me equivoco, página 53. Y vamos a pasar también a nuestra libretita nada más los derechos estos, o sea, derechos sexuales y reproductivos como título. Vamos a anotar estos 10 y respondemos las preguntas, ¿sí? Esas son las únicas actividades de hoy. Cualquier duda, chamacos, sé que me trabé un poco, discúlpenme, tengo un poco de sueñito, pero el día de mañana tengo 4 horas, así que quise hacer este tema no tan pesado, también para tener tiempo para terminar y para que no se les haga tan cansado. Entonces, hasta aquí le dejamos, hablamos un poquito de derechos sexuales y reproductivos, tenemos las 4 preguntas y pasar esto a la libreta. Esa es toda la actividad del día de hoy. El video se va a aventar 20 minutos. Tienen media hora para hacerlo. No se confíen. Háganlo lo más rápido que puedan. Traten de releer estos derechos. Y si tienen alguna duda, háganmela saber. ¿Sí? Nos vemos.